Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas por siempre, Señor. Muchas gracias, Padre, en este día, por este momento, por esta hora, Señor, que nos permites estar un día más, Señor, delante de tu presencia. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alumbra nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que sea una bendición para todos los que lo han de escuchar y ver. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con Romanos en el capítulo 7, con la predicación número 5. Vamos a leer Romanos capítulo 7 en el verso 18. En el verso 18 dice, pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí Pablo fue muy cauteloso al decir que en la carne y no en el ser entero del hombre donde nada bueno mora. El bien sí existe en otras partes del ser del hombre. La voluntad desea agradar a Dios. Es decir, en la voluntad se encuentra el bien. Por eso Pablo fue cauteloso al decir, pero yo sé que en mi carne no mora el bien, no en toda la persona, sino en la carne. La voluntad desea agradar a Dios. Romanos capítulo 8, en el verso 18. 8:18 dice, pues tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria venidera que en nosotros se revela. En el verso 21, con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Conforme a la buena ley que está en la mente, Romanos capítulo 7 en el verso 22, 7:22, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La mente quiere hacer lo bueno, pero es imposible llevar a cabo este bien mediante el cuerpo humano. ¿Por qué? Este ha venido a ser carne, donde mora el pecado. Querer hacer el bien es acudir a la ley de Dios y responde a sus exigencias tratando de guardar la ley. Conforme al hecho mencionado en Romanos capítulo 7, en el verso 20, mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo descubrió que la ley del pecado era el pecado que moraba en él. Y también en él, y también era el mal que estaba con él. 7:23 de Romanos, 7:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto lo dice en Romanos 6:23. Pero en Romanos capítulo 7, en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra
contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo se dio cuenta que esta ley era la ley del pecado en sus miembros. La palabra griega se refiere a aquello que es maligno en carácter. Esto debe de ser la vida, la naturaleza y el carácter malignos de Satanás mismo, quien es el pecado que mora en nosotros. Cuando el pecado está activo dentro de nosotros, es meramente el pecado. Pero cuando lo despertamos queriendo hacer nosotros el bien, el pecado se convierte en el mal. Romanos 7:22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Aquí se refiere a la ley escrita de Dios. Vamos a ver que hay tres leyes diferentes en las tres diferentes partes del ser del creyente, como se revela en Romanos 7 y Romanos 8. Estas tres leyes se originan en los tres partidos, existen en los tres partidos que existen en el universo. Número 1, tenemos la ley del pecado y de la muerte que está en los miembros del creyente. Romanos 7:23, porque veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley del pecado. Romanos, es decir, en su cuerpo, proviene de Satanás, quien como pecado mora en la carne del creyente. 2, la ley del bien que está en la mente del creyente. Romanos 7:23, porque veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente. O sea, la ley del pecado guerrea contra la ley de la mente, la parte buena, es decir, el alma. Proviene de la vida humana natural, es decir, del hombre mismo. Entonces tenemos tres leyes, la ley del pecado y la ley de la mente. La ley de la mente que está en nuestra alma, la ley del espíritu de vida, en el espíritu del creyente, es decir, la ley del espíritu de vida que está en el espíritu del creyente procede de Dios, quien como el espíritu mora en su espíritu. Tenemos que entender esto porque esto nos va a ayudar, nos va a servir a nosotros para poder guerrear y luchar contra Satanás. Romanos capítulo 8, en el verso 2, dice la palabra así, porque la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida está en el espíritu del creyente y procede de Dios. Porque la ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Si vemos Romanos capítulo 8, en el verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Estos tres partidos junto con las tres leyes están ahora presentes en cada uno del creyente, como lo estaban ellos, como lo estaban en el principio ellos, Dios, el hombre y Satanás en el huerto del Edén. Génesis 3:1. Además de las tres leyes que están en el creyente, existe la ley de Dios, la cual está fuera de él, es decir, los mandamientos, la letra.
Entonces ya llevamos que en nosotros se encuentran 3 leyes y que aparte se encuentra y existe la ley de Dios, la cual está fuera de nosotros. Romanos capítulo 7 en el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esa es la letra. Y me deleito en el hombre interior, es decir, en mi alma. Me deleito en la ley de Dios. Pero en el verso 23 veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente. La ley del pecado guerrea con el bien, con la ley de la mente. Con esa manera, con esa forma de guerrear, no podremos vencer. No podemos. En el verso 25 hay una exclamación. Primeramente en el verso 24. Miserable de mí. Ya vi, ya descubrí que el mal está en mí, pero yo no puedo vencerlo. El mal me lleva a hacer cosas que yo no quiero. Yo estoy en contra de la ley del pecado, pero no puedo evitarlo. Me lleva a hacer cosas que yo no quiero. Me forza a hacer cosas que no puedo. Entonces, en el verso 24, el apóstol San Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Cuánta gente se ha quitado la vida? Se ha quitado la vida porque tienen algunos pecados o están cometiendo algún pecado que los está destruyendo y no saben cómo librarse de ese pecado. De tal manera que ese pecado no los deja ni de día ni de noche. Ellos quieren hacer el bien, pero no pueden. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Cuando el hombre no entiende y no comprende cómo poder ser libre del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, lo único que hace la solución es matarse. Y así acabaré, dicen, con el pecado que me mortifica. Pero esta no es la manera en la cual Dios nos liberta del pecado. Y el apóstol en el verso 25 descubre y exclama esta palabra: gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Hasta allí el apóstol estaba triste y decaído. Él no estaba de acuerdo con lo que hacía. Miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Mas gracias dadas a Dios por medio de Jesucristo. Es Jesucristo quien nos liberta, quien es el libertador de la esclavitud de Satanás. Si no entendemos esto, si no nos interesa esto, entonces, ¿qué te interesa? ¿Qué quieres ser tú? Este es el camino de la liberación. No nos engañemos. La guerra aquí se desarrolla
entre la ley del pecado que mora en los miembros de nuestro cuerpo y la ley del bien que mora en la mente de nuestra alma. Este es un asunto de que el pecado en nuestra carne pelea contra el bien que está en nuestro ser natural. Y no está relacionado en absoluto con nuestro espíritu ni con el espíritu de Dios. De ahí que es diferente de la guerra que se menciona en Gálatas 5, en el verso 16, en el 25. Vamos a leer Gálatas 5, 16 al 25. 5, 16. 5, 16 al 25. Dice, digo pues, andad por el Espíritu, y así jamás satisfaceréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Aquí ya la guerra ya no es con el bien que esté en mí, sino con el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, bajo la letra, ni estás bajo la ley del pecado, ni estás bajo la ley del bien que está en ti. Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia y envidia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendos, celos, sectas, etc. Entonces aquí la guerra es la carne contra el espíritu. Este espíritu que está mezclado con nuestro espíritu. De allí que es diferente la guerra que se menciona en Gálatas 5, 16 y 25. Ojalá que tengamos luz y que tengamos entendimiento, porque esta guerra, primeramente que experimentó el apóstol San Pablo, nada tiene que ver con el Espíritu de Dios, la cual se lleva a cabo entre la carne y nuestro espíritu, que está mezclado con el Espíritu de Dios. Aquí una persona que sea independiente, mucho cuidado. Aquí una persona que sea independiente de Dios no puede hacer frente a la ley del pecado. No se puede. En la carne. Porque esta ley es poderosa. Es la persona misma de Satanás. ¿Cómo vas a pelear contra Satanás? Una persona que sea independiente de Dios no va a poder hacerle frente al pecado. El mundo, las personas, Satanás, todo esto, Satanás hace confusiones para que la persona se siente que está libre, acudiendo y haciendo cosas que no son y no provienen de Dios. Siempre estará en lo mismo. Aquí una persona que sea independiente de Dios no puede hacer frente a la ley del pecado. La ley del pecado es Satanás mismo, es su naturaleza en la carne. Porque esta ley es poderosa, es la persona de Satanás mismo. Tratar de guardar la ley por medio de la carne da por resultado la muerte y la desgracia. El hombre es de carne, vendido al pecado. Verso 14 de Romanos capítulo 7. Es muy peligroso que una persona, llámese creyente o no creyente, si él trata de luchar contra la carne por medio de su esfuerzo, lo único que va a encontrar es la muerte. Es lo único, porque va a pelear contra Satanás. Tú no estás peleando contra el vicio, estás peleando contra Satanás.
No estás peleando contra la droga, estás peleando con el diablo. No estás peleando con tu mal carácter, estás peleando con Satanás. Dice el Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado. Para dejar de ser carne, necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, para que en Cristo Jesús podamos hacerle frente a todo lo que Satanás traiga a nuestra mente. En la carne del hombre no mora el bien. Verso 18. Y el hombre es incapaz de dominar el pecado. No se puede. Romanos capítulo 7:15, porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Tú quisieras ser un hombre de Dios completamente? Y quisieras estar leyendo las escrituras y estar buscando la voluntad de Dios, pero no puedes. El mal no te deja. Tú quisieras predicarle a la gente, pero el mal no te va a dejar. Porque lo que hago no lo admito. Pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. En el verso 20 dice, mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si el hombre, estando en tal condición, trata de guardar la ley de Dios, ciertamente fracasará. En Romanos 6:6, nuestro cuerpo caído es llamado el cuerpo de pecado. Aquí se le llama el cuerpo de muerte, el cuerpo de pecado. Es fuerte en pecar. Nuestro cuerpo carnal es fuerte en pecar contra Dios, pero el cuerpo de esta muerte es débil en actuar para agradar a Dios. El pecado, la energía, el pecado da energía al cuerpo. Es decir, Satanás mismo le da energía al cuerpo para pecar. Decimos, ¿cómo esta persona puede pecar tanto? Y lo podemos notar que es fuerte para pecar, porque Satanás le da la fuerza, el poder para pecar. Dice uno, ¿de dónde le sale tanta fuerza a esta persona? Hay gente que dice, tengo 3 días, tengo 8 días tomando y me siento re bien, porque Satanás los fortalece para pecar. De allí viene el poder para que ellos sean pecaminosos. Satanás les da la energía al cuerpo caído para que peque, mientras que la mente debilita, incapacita por completo el cuerpo corrompido, de modo que no puede guardar los mandamientos de Dios. Cuando a alguien se le dice lo que estás haciendo no proviene de Dios, dice, no, yo no puedo dejar este vicio, no puedo dejar de hacer esto, este mal que estoy haciendo, no lo puedo dejar. ¿Eh? Y se siente muy fuerte. Y de allí es donde se produce el mal a su máxima expresión en las personas. La muerte causada por el pecado mediante el alma de la ley. La muerte de intentar guardar la ley. Intentar guardarla. La muerte nos lleva a ser derrotados al querer guardar la ley para agradar a Dios, y en lugar de ser llevados, y en lugar de eso ser llevados cautivos a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Esta es la muerte que está obrando en nuestra carne ahora mismo. Romanos capítulo 7 en el verso 25. Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a leer el Evangelio de San Juan.
En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan dice: Mas Jesús se fue al monte de los olivos, y muy de mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribió en la tierra con el dedo. ¿Qué escribió el Señor? El que esté limpio, aviente la primera piedra. El que esté limpio. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, salían uno a uno, comenzando por los más viejos, y quedó solo Jesús, y la mujer estaba en medio. Este caso nos revela todos los asuntos relacionados con el problema del pecado, la fuente del pecado, el diablo. Es Satanás la fuente del pecado. Aquel que tiene pecado, dijo el Señor, aviente la primera piedra. El único calificado para perdonar el pecado es el Señor. Es Cristo el que tiene el poder de librar del pecado a la gente. El Señor es el Dios que siempre existe, es el gran yo soy, que llegó a ser el Hijo del Hombre y fue levantado en la cruz para llevar nuestros pecados, por lo cual está calificado para perdonar nuestros pecados. Además, el Señor, por ser el Dios eterno, puede entrar en nosotros para hacer la vida, para hacer el poder y para poder vencer a Satanás. He aquí por qué Satanás no deja a la gente que acepte a Cristo. Cuando aceptas a Cristo, no solamente te va a perdonar de tus pecados, sino va a entrar en ti como una persona en tu espíritu para que enfrentes a Satanás. Y eso es lo que Satanás no te deja, y no deja que la gente acepte a Cristo en su espíritu, porque él sabe bien que la persona va a tener el poder para vencerlo. Por eso Satanás ha llenado al mundo de religiones, de inventos, de mentiras, y la gente se deleita más en las mentiras que en los asuntos de Dios. La gente está muerta en sus pecados, en sus mentiras, y no le quiere hacer caso al Señor porque Satanás no te deja. Por eso el apóstol San Pablo se dio cuenta, dice, y usó esta frase: yo mismo, con la mente no vas a poder. Tú tienes el deseo de enfrentar a Satanás, pero con la mente, con esa ley de la mente no puedes enfrentarte a la ley del pecado, porque la ley del pecado es fuerte. Indica que la mente, que representa el ego, trata de hacer el bien por su cuenta. Aunque la ley del bien en la mente nos inclina a hacer el bien, la mente siempre es derrotada, porque la ley del pecado en nosotros, en nuestros miembros, es más fuerte que la mente. Independientemente de Dios, nadie puede hacerle frente a Satanás. La ley del pecado, el pecado y el mal son términos, son sinónimos, los cuales hacen referencia a Satanás, quien mora en el cuerpo caído del hombre.
Primera de Corintios capítulo 15 en el verso 54. Primera de Corintios capítulo 15 en el verso 54. 15, 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte para la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Con el que me matabas, con el que me aguijoneabas, con el que me destruías. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Es decir, Satanás utiliza la ley de Dios, los mandamientos, para matarte, para destruirte. Es decir, algún creyente llega a la reunión. Este creyente ya recibió a Cristo, ya nació de nuevo. Pero Satanás se lo ha llevado al mundo y lo ha hecho caer en muchas cosas indebidas. Él trata de seguir adelante y dejar todo eso en lo que ha caído, pero él no puede. Vuelve a la iglesia y escucha el sermón, porque eso es lo que saben dar, sermones, no palabra de vida. Y aquel hombre empieza a decirle: los borrachos, los maldicientes no entrarán al reino de Dios. Y empieza a hablarle la Biblia de una manera que en vez de darle vida, lo mata. Él anda buscando quien lo ayude, pero entró en el lugar equivocado. Salió muerto. Si iba muerto, salió más muerto. ¿Cómo? El asunto es cómo poder nosotros ayudar a hermanos que han caído en diferentes asuntos. De hecho, casi todos hemos caído en cosas que no deberíamos de caer. Aquí se necesita que el Señor nos levante. El Señor ha permitido que caigamos en muchas cosas porque Él quiere que reconozcamos que nosotros por nuestra cuenta no podemos nosotros hacerle frente a Satanás. Quizás otros le ayuden y le digan: ponte a orar, ponte a ayunar, y le van a dar recomendaciones, pero eso no le va a ayudar. Él tiene que ver que lo único que lo puede ayudar es, y tiene que confesar en su testimonio, que él es maligno, que el mal está en mi carne. Eso se tiene que confesar. Es un reconocimiento para poder vencer a Satanás. Lo otro, encubrir y decir que soy bueno y que soy santo, es engañarte. El apóstol inició su carrera confesando: yo soy maligno, yo soy malo, yo sé que en mí no mora el bien. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. La ley del pecado. El pecado y el mal son términos sinónimos, los cuales hacen referencia a Satanás mismo. La muerte es una derrota para el hombre. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué? Pues la muerte es una derrota para el hombre mediante la obra
mediante la obra salvadora de Cristo en la vida de resurrección, la muerte será sorbida, resultado en victoria para nosotros, los beneficiarios de la vida de resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo fue su victoria sobre Satanás, el enemigo de Dios, sobre el mundo, el pecado y la muerte. Después de su ascensión triunfante a lo alto. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte? Esta es la exclamación triunfal del apóstol en cuanto a la victoria de la vida de resurrección sobre la muerte. La muerte proviene del diablo. Hebreos capítulo 2 en el verso 14. ¿De dónde viene la muerte? ¿De dónde? Según lo que nos dice la Escritura, en Hebreos en el capítulo 2, en el verso 14, 2:14 de Hebreos, dice: así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Este es el diablo. La muerte proviene de Satanás. Es el causante de la muerte. Pero dice, así por cuanto los hijos todos somos participantes de sangre y de carne, igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Este es el diablo. Nuestro Señor Jesucristo vino y se hizo hombre para destruir la muerte, para destruir al diablo. Entonces vemos que la muerte proviene del diablo. Por medio del pecado nos aguijonea hasta matarnos. Romanos capítulo 5 en el verso 12 de Romanos capítulo 5 en el verso 12. ¿Por qué morimos? ¿Qué contestación le podemos dar a alguien que nos pregunte por qué morimos? Principalmente tenemos que decir que la muerte proviene del diablo. Pero si aceptas a Cristo, entonces tú vencerás la muerte. Porque Cristo venció la muerte, yo puedo vencer la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos no nos escapamos de la muerte. Pero si aceptas a Cristo, venceremos la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esta es la exclamación del apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Tú, Satanás, que matas, que destruyes, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tanto la muerte como el pecado son absorbidos y destruidos en la resurrección y en la muerte de Cristo. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria no solamente la podemos ver, sino experimentar en nuestra vida diaria, en nuestro andar diario. En la obra redentora, Cristo fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 en el verso 21. Cristo se hizo pecado a fin de que Dios condenara el pecado por medio de la muerte. Romanos 8:3. Aboliendo así el aguijón de la muerte, así que mediante la resurrección de Cristo la muerte es sorbida por la vida de resurrección. El pecado nos trae maldición, el pecado nos trae condenación, tanto a nuestra conciencia como delante de Dios por medio de la ley. Romanos capítulo 4 en el verso 15.
Romanos capítulo 5 en el verso 13. Vamos a leer estos pasajes donde el pecado nos trae maldición y nos trae condenación. Romanos capítulo 4, en el verso 15 de Romanos 4:15 de Romanos nos dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y en Romanos capítulo 5, en el verso 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero cuando no hay ley, el pecado no se carga a la cuenta de uno. Y en Romanos en el verso 20 de allí mismo, de Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que el delito abundase, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por tanto, la ley viene a ser el poder del pecado para matarnos. Por tanto, la ley viene a ser el poder del pecado. Eso lo dice Pablo en Corintios en el capítulo 15, en el verso 53. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Por tanto, la ley viene a ser el poder del pecado para matarnos, ya que la muerte de Cristo ha cumplido los requisitos de la ley sobre nosotros. Primera de Pedro 3:18, Primera de Pedro 2:24. El poder del pecado ha sido anulado. Esto es bien importante. Los que hemos recibido a Cristo, el pecado ya no es lo que antes nos podía hacer, porque ha sido derrotado, ha sido anulado por medio de la muerte de Cristo. El pecado ha sido condenado y la ley ha sido anulada, y por medio de su resurrección la muerte ha sido sorbida. Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios que nos da una victoria semejante sobre el pecado y la muerte. Por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esta victoria sobre el pecado y la mente y la muerte, por medio de la muerte y resurrección de Cristo, no debe ser meramente un hecho cumplido que debemos aceptar. Debe ser nuestra experiencia diaria en vida por medio de Cristo resucitado. Verso 45, quien es uno con nuestro espíritu. Primera de Corintios 6:17. De ahí que debemos vivir por medio de este espíritu mezclado y andar conforme a él mismo. De esta manera, gracias serán dadas continuamente a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el creyente que vive un fracaso puede levantarse, porque ahora el Señor está en su espíritu y tiene el poder de Dios en su espíritu. Nunca intentes hacer el bien con tu mente. Poner en duda la verdad de la resurrección de Cristo es ser sacudido. Tener certeza y perseverancia en la realidad de la resurrección es estar firmes, inconmovibles. No creer en la realidad de la resurrección hace que perdamos esperanza con respecto a nuestro futuro. Nos desanima. Y así en la obra del Señor la fe nos da una aspiración fuerte para abundar en la obra del Señor con la esperanza de agradar a Dios. En resurrección, no por medio de nuestra vida y capacidad de nosotros, es en la resurrección, sino por medio de la vida y la resurrección del Señor. Nuestra labor por el Señor en su vida de resurrección, y con el poder de su resurrección, nosotros seremos victoriosos. Y todo lo que hagamos en el Señor no es en vano. Esto lo dice Primera de Corintios en el capítulo 15. Regresemos a Primera de Corintios en el capítulo 15. Y allí vamos a ver que todo lo que hagamos nosotros en resurrección, cuánto hemos querido hacer las cosas por nosotros. No podemos enfrentar a Satanás por nosotros mismos. No podemos hacer nada si no estamos en la resurrección.
del Señor. Tenemos que estar en la resurrección del Señor. Capítulo 15. Así que, hermanos míos, el verso 58. Estad firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestra labor en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos en el Señor no es en vano. Todo lo que haga yo en el Señor no es en vano. Todo. He aquí tenemos nosotros la visión de cómo ser unos creyentes victoriosos. Es en el Señor. Y todo lo que hagamos en Él no es en vano. Todo. Todo lo que hagamos fuera de Él es inútil. Al predicar nosotros a Cristo, a los pecadores, ministrar vida a los santos, edificar a la iglesia con las experiencias que tenemos de Dios, todo lo que tengamos en experiencia de Dios y empecemos a edificar y elaborar, será una recompensa por el Señor que ha de regresar en el día de resurrección de los justos. 1 Corintios 3:14. Vamos a terminar con Mateo capítulo 25 en el verso 21. Mateo 25, verso 21. 25-21 del Evangelio de San Mateo, dice la Escritura, 25-21. Su Señor le dijo al buen esclavo y fiel: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si todo lo que hacemos lo hacemos en el Señor, entraremos en el gozo del Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, en el verso 14 del Evangelio de San Lucas, 14:14. Dice en el verso 13: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mansos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no tienen con qué recompensarte, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Todo lo que hagamos en el Señor, todo lo que haga yo en la resurrección, en la nueva vida, tiene galardón. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice esta palabra, Señor, y que sea una bendición para todos. Amén.